la evidencia, por si acaso quieren consultar después. Bueno, cuéntenme. ¿Quién va a empezar? Bueno, ¿Wilmer? Wilmer, comienzo yo. haz tus descargos. Estoy en una nebulosa, diría Platón, estoy en el mundo de las ideas. Estoy como en lo todo y en la nada porque, bueno, estaba investigando, bueno, los estados del arte, que pues son las investigaciones de las investigaciones que se han hecho antiguamente o, bueno, ahorita en los últimos 5 años. Pero esto, he encontrado bastantes, usted que me decía que lo abriera a no solo Colombia, sino a América, y hay bastantes. Encontré una muy bonita por aquí cerca en la Patagonia, sobre eso, la ruralidad. Pero, digámoslo así, lo que yo planteé fueron dos RAE semanales. Es mucho. Y digamos así, hoy no cumplí. O sea, para esta semana no cumplí porque lo que hice fue sacar toda una base de datos, digámoslo así, que son casi como unas 40 investigaciones, buscando los temas específicos que toque mujeres, ruralidad, desigualdad, violencia, No, educación. pero claro, eso te abre mucho. Sí, pero entonces Porque, para tener eso, comenzar a mirar dentro de cada investigación lo concreto que podría tomar de ello. O sea, como teniéndola como base de datos para comenzar a hacerlas, a descartar cuáles me sirven y cuáles no, sería el punto. claro, pero ahí digamos que Wilmer es clave. Lo que pasa es que eso yo creo que no lo hemos definido nosotros así como tan claramente. Espérame, voy a compartirles el archivito para que lo vayamos viendo. Pero yo creo que ahí es clave, Wilmer, que hagamos, que el estado del arte nos apunte a lo que se llama como una revisión sistemática, que es como estos análisis de documentos que abordan el tema y que nos permitan mirar el estado del arte, pero también como que hacer unos análisis adicionales. ¿Sí? Entonces, primera cosita que puedes hacer es revísate metodologías para hacer revisión sistemática. Revisiones sistemáticas. Pero para eso es clave que nosotros tengamos, podamos definir y acotar las palabras claves. Espérenme y busco el documento. Escucho porque no lo veo acá. Documentos. Cada vez se me volvió a perder esto. Espérenme. El viernes la profe me hablaba de que había encuadrado unos temas, me tocaba roles, bienestar y género. Sí, no, pero espérame, ya te digo cuál es, Ah, cómo nos distribuimos con lo que hicimos. eso. Sí, porque yo estoy distante. Pero no veo el documento, aquí no está. Sí, está distante. A ver, espérenme porque yo se los envié, ¿no? Pues no sé por qué no lo encuentro otra vez en mi computador. Aquí está. Descargué. Hola, mi profe, me Hola. puedes escabuir. Ah, qué bueno. Te pudiste escapar. Los escucho, los escucho. Bien. Bueno, entonces, espérame y cargas. Estas últimas semanas se ha añorado estar en Pamplona como nunca. Para al menos ir de preguntas. ¿Cómo que no entendí? Yo no entendí, yo me perdí el chiste. ¿Qué pasó, profe Gini? Estas Cuéntanos. últimas semanas se ha añorado estar en Pamplona como nunca. Por el poco de interrogantes que me suceden cada rato y como que intento reflexionarlo y buscarlo, pero bueno. Claro, me imagino. Bueno, entonces, mira, le estaba diciendo aquí a Wilmer, Nancy, porque él dice que está un poco confuso, no confuso, sino él está buscando, ya haciendo la búsqueda de los documentos para el estado del arte, pero yo creo que tiene una perspectiva muy amplia. Entonces yo le decía que lo primero que tenemos que hacer es acotar esa búsqueda por palabras claves, que es un básico para que nosotros podamos hacer filtros con mayor rapidez, porque si tú te vas a buscar mujer rural, violencia,
atención psicosocial, desigualdades, no, pues te va a arrojar miles y miles de Una, artículos, ¿no? profe, ¿puedo comentar? Yo les hice una recomendación a los dos, a Brenda Sí, y a Wilmer. Yo les dije que utilizaran una matriz, como tenemos tres categorías de la parte del trabajo de esta investigación, que es mujer rural, que es bienestar, y el otro se me olvida, cuidado y salud mental. cuidados, salud mental. Yo les decía a ellos que busquemos una matriz, en una matriz manejarla, uno para el estado de arte y lo otro para lo que es la parte del marco teórico que es Brenda. ¿Sí, Brenda, estamos? Sí, pues Em, yo le decía lo mismo, por lo menos la parte que en ese estado, bueno, en esa matriz se buscaran por lo menos no tan grande, porque van a alojar muchísimos documentos de investigaciones, porque sí los hay a nivel macro, a nivel mundial, a nivel local y a nivel de todo. Yo les claro. decía que miraran, digamos, la importancia, el objetivo, el tipo de investigación, que fue más que lo que yo te dije, Brenda y Wilmer, que yo les di como la indicación de una matriz. Brenda, ¿tú la tienes por ahí? Sí, Para. profe, yo la tengo, no sé si me escuchan, ¿sí me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Ujú. Yo la tengo acá, un momentito, ya. Entonces, en esa matriz se dividiría por temas, que es salud y bienestar, género y roles de cuidado, Ujú, donde se colocaría nombre de la investigación o el estudio, autores, año, objetivo de la investigación o estudio, tipo de investigación, si es un Ujú. artículo o un libro o una web, se realizaría la hipótesis, la metodología, instrumentos, variables, preguntas de investigación que se realicen ahí en ese estudio, la población o muestra que tengan y los resultados y pues el enlace del mismo. eso es como una matriz, ¿no, profe? Como Claro. para que sepamos, para contextualizarla qué es lo que hemos hecho, para ya enroscarnos con lo que tú estás dando la propuesta de lo que se quiere en la investigación. Ok, ¿Listo? perfecto. Sí, sí, perfecto. ¿No me puedes pasar esa matriz? Genial. Claro, porque eso es lo que te serviría a ti como para sacar los RAE, Wilmer. Ujú, Pero entonces, y claro, eso nos da un registro de la base de información porque nosotros tenemos que ser muy juiciosos y organizados con esa información que vamos a registrar porque vamos a encontrar una cantidad de información gigante, ujú, ¿sí? Bueno, nosotros, yo estaba revisando el marco teórico que nosotros tenemos porque nosotros ahí, como lo dice la profe Nancy, tenemos unos temas clave, ¿cierto? Que son como esas categorías centrales que van orientando todo el estudio, ¿sí? Primero nosotros estamos hablando en temas de contenido o de conceptos claves, estamos hablando de cuidado, de bienestar y de salud mental, ¿cierto? Esos son los tres conceptos claves que nosotros queremos entender cómo opera y cómo lo piensan, lo conciben y lo practican las mujeres en la ruralidad, ¿cierto? Entonces, son tres conceptos claves. ¿En quiénes? En la población que es mujer rural, ¿cierto? Que es como otra categoría que se viene a cruzar, porque lo que nos interesa es entender en ellas específicamente, ¿sí? Entonces, eso te va dando un lineamiento a ti, Wilmer, para mirar cuál es el estado del arte. A nosotros no nos interesa mirar las condiciones de la mujer rural en este momento de marginalidad, de violencia y de discriminación solamente en función de cómo entienden que estas problemáticas puedan llegar a afectarlas en su salud o en su bienestar o en sus prácticas de cuidado. ¿Me hago entender? Es decir, para nosotros lo más importante es entender qué es lo que la mujer rural está concibiendo, entendiendo, practicando, usando, utilizando para el cuidado de la salud mental y el bienestar. ¿Sí? O si esto es un sinónimo, o si ellas lo utilizan indistintamente, de manera indiscriminada, o si para ellas el tema de salud mental no existe, ¿sí? Entonces, eso ya te da a ti como te va delimitando qué puedes ir filtrando de todo ese mundo de información que tienes, ¿listo? Dale. Eso es lo que nosotros utilizamos como, ¿cómo es que se llama? Digamos como las palabras claves que se utilizan para buscar información en cualquiera de estos buscadores, que ahora hablamos un poquito de eso. ¿Listo? Listo. Y adicionalmente, claro, nosotros podemos encontrar
trabajos que hablan, digamos, de intervenciones para el bienestar de la salud mental, para el bienestar de la mujer rural. Podemos encontrar investigaciones que hacen un diagnóstico con una escala para medir cuál es la salud mental que tienen las mujeres rurales, ¿sí? Podemos encontrar una investigación donde analizan en un grupo focal cuál es el sentido que le dan, cuáles son las prácticas de ellas. Podemos encontrar un estudio etnográfico que nos registra cuáles son las prácticas de cuidado que tienen las mujeres rurales, etcétera, etcétera. Es decir, el cómo abordamos estas nociones de cuidado, bienestar, salud y salud mental en mujeres rurales pueden ser diversas. Nosotros en esta investigación nos vamos a meter por el tema de los significados, ¿no? Los significados que están presentes en los relatos de vida. Eso nos va dando una pauta de cómo. En el estado del arte a nosotros no nos va a interesar el cómo, nos interesa es el qué, ¿sí? Entonces, esto te lo digo para que cuando hagas la búsqueda, Wilmer, puedas delimitar aún más esos motores de búsqueda, ¿cierto? A través de, ya sabes que todo lo que hable de cuidado, de bienestares, de calidad de vida, de salud mental más que la salud física, porque en realidad nosotros vamos a hacer un énfasis en esto. La salud mental seguramente va a estar, la salud, perdón, va a estar asociado más a estas prácticas de cuidado, seguramente, pero allí lo vamos a contemplar, ¿sí? Entonces ya sabemos que son estos 4 conceptos centrales para nosotros. Entonces, por los temas de violencia, de maltrato, de discriminación, de marginalidad, de exclusión, no nos preocupemos o no te metas por ahí, porque lo que nos interesa es directamente abordar este estado del arte que me diga, que nos ayude a entender cómo es que se concibe la salud mental, el bienestar, el cuidado y de la salud en las mujeres rurales. ¿Sí? Para al final entender qué es lo que se ha hecho y si en otras partes del mundo, bueno, priorizando Latinoamérica, por supuesto, porque nuestra ruralidad latinoamericana es similar, ¿cierto? No vamos a compararnos con la ruralidad de Estados Unidos o de Europa, porque ahí no tenemos cómo compararnos, ni con la de África, que tiene otras condiciones, ¿cierto? Entonces, digamos que lo vamos a contar en estudios realizados en Latinoamérica. Si quieres, bueno, Dale, profe. Centroamérica y América del Sur. ¿Listo? Pues bueno, Perdón, eso digamos, entonces, señor. ese eje de la investigación sería sobre la concepción de cuidado, bienestar, salud mental, y el otro era todos esos 3. Cuidado, bienestar, salud y salud mental. Salud y salud mental. Bueno, Listo. entonces en ese orden de ideas lo que hicimos fue afinar un poco más también el marco teórico, porque nosotros en el marco teórico, el que pasamos en el proyecto, en la propuesta, tenemos unos temas grandes, así muy gruesos, de género, de ruralidad, de salud, de cuidados, ¿sí? Pero la idea es que podamos tener como estos títulos y subtítulos, que al final esto es como un índice que a nosotros nos va a también ayudar a delimitar lo que vamos a registrar, a leer, a entender y a registrar dentro de nuestro marco teórico, ¿cierto? Entonces, sobre esto vamos a acotar todo nuestra concepción teórica de qué es lo que vamos a hacer en nuestro proyecto, que eso es una cosa fundamental, ¿cierto? Entonces, bueno, digamos que por eso hicimos como este documento que fue el que yo les compartí el sábado, donde tenemos esta propuesta de complemento para nuestro marco teórico, ¿sí? Entonces ahí priorizamos cuatro grandes temas que están relacionados con los conceptos centrales, ¿cierto? Entonces ahí está. El primer tema que sería cuidado, y ahí planteamos como algunos subtemas que serían como las definiciones, las perspectivas entre género y cuidado en contexto rural versus urbanos. No significa que esto sea camisa de fuerza, es decir, puede ser que al final no tengamos un subtítulo que nos desarrolle solo la perspectiva de género y cuidado. Puede ser que hablemos una perspectiva de cuidado desde el género y la ruralidad, perdón, desde lo urbano y lo rural, y el género lo va atravesando, qué sé yo, por decir algo, ¿no?
O puede ser que surja, por ejemplo, una definición central desde el interaccionismo simbólico y entonces omitimos la revisión desde la sociología, desde la filosofía. Esto simplemente es como una guía, pero para que nos vaya dando más o menos una idea de qué deberíamos o hacia dónde podemos orientar nuestra búsqueda de información. ¿Listo? Entonces, un gran tema, pues que tiene que ver con el cuidado. El segundo que tiene que ver con el bienestar específicamente en contextos rurales. El tercero tiene que ver con salud y salud mental y mujeres rurales, ¿cierto? Porque eso ya nos va ayudando también a delimitar aún más ese contenido teórico. Y el último, que en lugar de tener un capítulo que nos hable de género, que es una cosa muy amplia, pues entonces vamos a hablar de una perspectiva interseccional y enfoque contextual. Bueno, digamos que en esa perspectiva interseccional podemos hacer ya un análisis que nos permita cruzar los tres elementos que están, los tres factores que juegan aquí en contra de el desarrollo de la mujer, que son estas condiciones. Primero, de género, por ser mujer, ya sabemos que tenemos menos oportunidades, etc. Segundo, de la ruralidad, que también lo entendemos porque podemos encontrar que todas las condiciones de las mujeres rurales siempre están por debajo de cualquier mujer en condiciones urbanas o de los hombres mismos, ¿no? Y la condición de salud. Entonces, digamos que son tres factores que se cruzan y que están afectando a la mujer, ¿no? Entonces, digamos que eso tendríamos que entenderlo claramente y por eso dijimos, bueno, saquemos este tema de perspectiva interseccional y enfoque contextual. Entonces, serían como estos cuatro grandes temas que tendríamos dentro de nuestro marco teórico, ¿no? Brenda ya lo sabe, con ella pudimos conversar el sábado, más o menos hicimos como una explicación de esto y ya ella tiene como este lineamiento un poco más claro, ¿cierto? Entonces, si hacen uso, por ejemplo, de una herramienta que les vaya ayudando a organizar la información que van recopilando, pues tú en tu matriz, Brenda, pues vas colocando sobre el tema de cuidado, ahí el registro de la información que vas encontrando. Eso porque te ayuda a organizar tu búsqueda también, ¿no? E ir filtrando y etcétera. Pero ya con ella también lo hemos dicho, la idea es que cojamos este índice y vamos metiendo de la información que ya vas analizando, bueno, definiciones de cuidado, prun, encontré esto, esto y esto. Así sea un copia y pegue por ahora, ¿cierto? Al final lo importante es que a partir de esta información lo vamos revisando, lo vamos discutiendo y ahí sí ya vamos armando esa estructura de ese marco teórico. ¿Listo? Ahora, con respecto a Wilmer. Ya, voy a subir muy poquito ahí para que lo vean. ¿Listo? Con respecto a Wilmer, entonces, como Wilmer va a estar centrado en este estado del arte, que en algún momento nos podemos cruzar con la información de Brenda, ¿cierto? Digamos que, ¿cuál es la diferencia entre el marco teórico y cuál es la diferencia entre el estado del arte? En el marco teórico nosotros vamos a revisar conceptos claves, teorías, em, investigaciones que ayuden a entender cómo funciona o cómo opera la teoría, ¿cierto? Estudios empíricos que refuerzan esas teorías, esos conceptos. Y en ese marco teórico no nos va a interesar tanto como esas investigaciones actualizadas, sino nos va a interesar entender esa estructura teórica y conceptual que nos ayuda a jugar con estos temas, ¿no? Como a comprenderlos, a mirar cómo funcionan en el terreno, ¿sí? Porque al final lo que vamos a hacer es que tenemos una estructura teórica que nos dice frente a estos temas que se entiende desde la psicología, pero con esa referencia teórica, pues que es nuestra herramienta finalmente como investigadores y como académicos, pues vamos a terreno a mirar si es que en verdad la gente piensa de esa manera o no, ¿cierto? Más o menos es como comparar, ¿no? Como contrastar lo que dice la teoría versus lo que encontramos en nuestra realidad, en nuestro contexto, más o menos así, ¿cierto? Pero el estado del arte a nosotros nos dice específicamente, vea, frente a ese tema que usted quiere investigar, nosotros tenemos estas y estas referencias de investigaciones recientes en contextos similares, con población similar, con temas similares, que nos dicen que hemos logrado esto, ¿cierto? O sea, es como más o menos decir,
usted se está inventando el agua mojada, ya nosotros la tenemos, ¿cierto? Pero para mirar efectivamente, o sea, que nos ayude a comparar efectivamente qué de eso que han encontrado en otros lugares nosotros tenemos aquí, o qué de eso que hay allá, no, aquí no lo tenemos, ¿cierto? O qué tenemos aquí que no hayan, para al final decirle, vean, ustedes no se dieron cuenta de estas cosas que nosotros sí encontramos en nuestro contexto. Entonces, el estado del arte a nosotros simplemente nos dice qué hay de investigaciones que sean similares a las nuestras registradas en, bueno, en este caso en Latinoamérica. Entonces, por eso, para el estado del arte, para nosotros sí va a ser muy importante ponerle una fecha límite, ¿cierto? Y por eso dijimos del 2020 para acá. Investigaciones que se hayan realizado del 2020 para acá. Además, porque también 2020 ya es tiempo, digamos, de pandemia. Y ahí seguramente estos factores de pandemia alteran un poco como temas de cuidado, de percepción del cuidado, del bienestar, en fin. Entonces, digamos que como otros los criterios que utilizamos para eso. Entonces, por eso te decía Wilmer en el inicio, acuérdate que lo que nos interesa es esto, estudios previos de cuidado de bienestar, de salud mental, y digamos que ahí también tenemos como un bagaje de este cuando nosotros miramos estas investigaciones, podemos entender cuáles fueron los resultados, ¿cierto? O sea, al final podemos decir, en ese estado del arte ya encontramos que las investigaciones apuntan a esto o más o menos nos direccionan los resultados sobre lo que las mujeres conciben de salud mental, pero también nos puede decir qué se está haciendo, ¿cierto? O sea, nos dice no están abordando significados, al contrario, están abordando ya procesos de intervención psicosocial, por decir algo, ¿cierto? No están hablando de salud mental, sino están hablando de bienestares, por ejemplo, que es más pertinente hablarlo en la ruralidad. Digamos, ese es a lo que se refiere como ese estado desde lo teórico. ¿No? Y también lo metodológico, porque las investigaciones también te ayudan a ti a analizar cómo están haciendo estas revisiones, ¿no? Es como, no, hay orientaciones más de tipo mixto hoy en día, más que lo cualitativo, lo cuantitativo, o al contrario, se han desarrollado muchos índices para evaluar, por ejemplo, el estado de la salud mental de las mujeres rurales, y esa es como la orientación, ¿cierto? Entonces, el estado del arte nos ayuda a entender cómo está el tema de investigación en nuestro contexto, en el contexto cercano, cómo está la revisión teórica y cómo está la revisión metodológica. ¿Listo? Listo, profe, entonces yo también entraría en ese índice en la parte de metodología o no. Ujú, ujú. Listo. Pero entonces, ¿Cómo? este Bueno, tema de la metodología, que es un tema que yo dejo al final, o sea, digamos que ustedes dos tienen dos productos. El producto de Brenda, que es todo el tema teórico. El producto de Wilmer es todo el tema del estado del arte. Y el producto de los dos, que es compartido, que es el tema de lo metodológico, ¿cierto? Pero lo primero que tenemos que hacer es tener claridad sobre esto teórico y estado del arte. Como los dos van avanzando en paralelo, cuando veamos ya estos avances, entre los tres, bueno, los cuatro incluyendo a Nancy, trabajamos el tema de lo metodológico. Y aquí vamos a tener que dividirnos, ¿cierto? Porque por un lado, o más bien integrarnos, diría yo. Porque por un lado tenemos que entender, digamos, como desde el paradigma de dónde nos vamos posicionando en la construcción del conocimiento. Y por otro lado, tenemos que entender el método con el que vamos a trabajar, que aquí específicamente vamos a utilizar relatos de vida, ¿cierto? Pero nuestro enfoque pues va a ser un enfoque narrativo, ¿no? Socioconstruccionista, cualitativo. Bueno, esas cosas que tenemos que también como ir después entendiendo y discutiendo para armarlos rápidamente. Al final, el producto de esto tiene que materializarse en el guión de entrevistas que vamos a utilizar. La construcción del guión de entrevistas tiene que ser coherente con todos los conceptos que hemos revisado y tiene que ser coherente con la postura metodológica que adoptemos dentro de la investigación. dale, profe. Entonces, sigo preguntando, qué pena.
En la Tranquilo. parte esta que dice, bueno, hay por ejemplo en esos subtítulos, digámoslo así, esto, ¿cómo relleno esa información? O sea, como lo hay cuerpo, ¿cómo relleno ese muñequito ahí con narrativo o simplemente, como se le decía a Brenda, copiamos y pegamos, después estructuramos? Ujú. Mira, para eso, claro, en tu caso sí, no vamos a tener, porque no sabemos lo que vayamos a encontrar, ¿sí? Entonces, no vamos a tener una estructura como si la tenemos aquí para el caso de Bren, ¿cierto? Que hay como unos subtítulos. No, aquí hay, es esto que aparece acá, revisión de esto, son como indicaciones nada más, ¿no? Como que estudios previos sobre cuidado y bienestar y investigaciones recientes sobre salud mental en contexto rural. Al final es lo mismo, ¿no? O sea, son estudios que hablen de cuidado, de salud mental, de bienestares, de calidad de vida, que quizás también por allí encontremos cosas, ¿no? En mujeres rurales. Eso es lo que vamos a buscar. Pero en tu caso, sí, digamos que va a ser mucho más importante que lo que vayas encontrando, tú tienes que hacer como varios filtros, ¿no? Porque la manera como tú vas a trabajar va a ser muy distinta a la manera como trabaja Brenda, ¿cierto? Porque tenemos que hacer búsquedas en bases de datos y hacer varios filtros. A nosotros con Brenda no nos interesa revisar cantidad de documentación. No, con Brenda lo que nos interesa es entender una postura teórica de cuidado, de bienestar, de salud, etcétera, ¿cierto? Entonces ahí podríamos utilizar uno o dos libros básicos y ya. Pero contigo no, Wilmer. Entonces, vamos a tener que ir haciendo búsquedas en bases de datos, ¿cierto? Las búsquedas en bases de datos se realizan con las palabras claves. Entonces tú puedes utilizar palabras claves que contengan cuidado o salud mental o bienestar, ¿cierto? Y mujer rural, siempre cuidado y mujer rural, bienestar y mujer rural, salud mental y mujer rural, ¿cierto? Y fuera de eso, te tienes que ir aplicando los filtros de estudios realizados en países de habla hispana, por ejemplo, y de estudios realizados en países de Latinoamérica. ¿Sí? ¿En qué idiomas? Pues puede ser en portugués, en francés, en inglés, en español, todos los que tú, no mentiras. No, 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 es parte, digamos, como de los filtros, ¿no? Entonces, pues yo no sé, yo creo que mínimamente, pues material que tengamos en español y en portugués, que es parte de lo que tenemos en Latinoamérica. Bueno, pero digamos que esos son como, eso es lo primero que tú tienes que hacer. Cuando tú programas eso, tú te metes, por ejemplo, a Redalic y buscas, o en ese cielo, y buscas, haces un primer motor de búsqueda. Eso te va a arrojar una serie de documentos. ¿Mm? No sé, 250 estudios, ¿cierto? De esos 250, lo que tú vas a hacer es ir filtrando por, por título, ¿cierto? Entonces, los títulos, si los títulos corresponden, porque podríamos tener, por ejemplo, bueno, por área también puedes filtrar, ¿cierto? Estudios de psicología, por ejemplo, específicamente, o estudios de ciencias sociales, por ejemplo. Y en eso encuentras, por ejemplo, el estudio del cuidado en la mujer rural a partir de el manejo de su economía y su administración, pues eso a nosotros no nos va a interesar, ¿cierto? Entonces ahí empiezas a decantar, ¿de acuerdo? Eso te reduce a, por decir algo, no sé, 30 estudios, cuando ya terminas todo eso. Después, esa información, con esos, la idea es como ir delimitando, acotando, acotando, acotando. ¿Sí? Cuando ya tengas ese material, digamos, al final quedas con 15 estudios, 20 estudios, 30 estudios. Lo que vas a hacer ya es leerlos, el resumen, y el resumen te va a indicar si te sirve o no te sirve para nuestro estudio, ¿cierto? Porque al final, por ejemplo, los resultados apuntan a, no sé, indicadores económicos, no nos sirve solamente eso, ¿no? Necesitamos cosas que sean similares a lo nuestro, ¿listo? Entonces, esa es la manera de ir acotando e ir filtrando, ¿sí? Entonces, tu paso no puede ser tan sencillo como, o digamos que no podemos decir es que vamos a revisar 2 semanales
No, porque en esta primera fase lo que vas a hacer es el filtro. Entonces, cuando tú me decías hoy, no, pues que yo tengo un montón, ya hice un montón, ya hice un primer filtro, claro, ese es tu primer ejercicio de esta semana, ¿no? Que fue encontrar, no sé, 500, 200 estudios que se relacionaban. Ya, listo, ese es tu primer resultado ahora. Después vamos a seguir aplicando los siguientes filtros, ¿cierto? Entonces, bueno, además porque vas en varias bases de datos. Acuérdate de que tú puedes consultar en distintas bases de datos. Ahí tienes SCielo, tienes Redalytics, tienes ProQuest, tienes varias bases de datos. Puede ser que coincidan los estudios, porque tú sabes que en la investigación se publican en distintas bases de datos, ¿cierto? Entonces, ahí puedes ir filtrando. ¿Listo? Cuando ya nosotros ya tengamos de verdad priorizados, digamos, 20 estudios, de esos 20 estudios, el último filtro va a ser leer los abstracts o los resúmenes y eso nos va a indicar si nos sirve o no nos sirve. Digamos que de esos 20 encontraste que al final solamente quedan, no sé, 12. Con esos 12, ahí sí llenas tus RAE. ¿Sí? Entonces a esos 12 le vamos a mirar el título, los autores, los objetivos de la investigación, qué metodología utilizaron, cuáles fueron los principales resultados, en dónde la consultamos, ¿sí? Esa va a ser tu base de información. Cuando tengas los RAE, entonces ya podemos ahí sí analizar sobre esos 2 estudios, 8 estudios, 3 estudios, ahí sí ya podemos analizar y decir, la información que revisamos, de toda esta información encontramos que hay una orientación teórica sobre el cuidado que entiende tal cosa. Se registra que las mujeres rurales hacen tales cosas. Bueno, qué sé yo, es como al final con los RAE lo que hacemos es integrar el análisis en función de lo que esos estudios nos van a aportar para nuestra investigación. Ya un poquito más claro. Sí, sí, no, ahora sí, ya hasta me estoy imaginando y todo, mientras estoy hablando. No, sí, Pero sí, ya, Wilmer, no, sí, clave, mira, Wilmer, clave, importantísimo, importantísimo, que en cada fase, acuérdate que estamos hablando como de pasos, ¿cierto? O sea, tú vas a hacer unos pasos. El primer paso es el buscar la información. Entonces, clave que siempre registres cada paso, ¿cierto? Entonces, el primer paso fue buscar la información. Para eso tú estableces unos criterios de búsqueda con palabras claves. Entonces, las palabras claves que ya sabes, cuidado, bienestar, salud mental, salud, mujer rural. ¿Sí? Filtros que aplicamos, países de Latinoamérica, áreas de psicología, últimos 5 años. Publicación, investigaciones, solo investigaciones, no vamos a mirar capítulos del libro y nada, sino investigaciones y estados del arte, porque hay, o revisiones sistemáticas, porque hay ya estudios que hacen la revisión sistemática, que hacen este mismo ejercicio que tú estás haciendo, entonces eso también nos sirve, ¿listo? Entonces vas mirando como los filtros, ¿sí? Eso tenemos que tenerlo clarísimo, o sea, tú tienes que ir registrando cuál fue el paso a paso que seguimos. Porque esa información, o sea, ese ejercicio que tú vas a hacer nos sirve para ir documentando e incluso nosotros podríamos sacar una publicación de ese ejercicio que tú vas a hacer. Tu trabajo de grado puede ser esto, una revisión sistemática del cuidado de la salud mental y que nos lleve a una publicación. Y ese es tu trabajo de grado. ¿De acuerdo? interesante. Ajá, aquí tú sabes que la idea es, mire, matamos 2 pájaros de un tiro. Sí, Ujú. Pero para eso necesitamos siempre tener mucha claridad, o sea, muy juiciosito que tú vayas revisando cuáles fueron los pasos que seguiste para ese proceso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos, por ejemplo, una revisión sistemática que se publica, en esa publicación tenemos que explicar cuáles fueron los paso a paso que tú seguiste. Entonces yo leo esa investigación y digo, ah, ok, si yo aplico estas palabras claves con estos filtros, debo llegar a los mismos resultados que tú llegaste. Es decir, a identificar los primeros 100. De esos 100, yo filtré de esta manera. Segundo filtro. Eso me dio 20 investigaciones. ¿Sí? Es decir,
tienes que ir documentando muy juiciosamente como tu diario de campo, por decirlo así. Entonces, esta semana yo hice la búsqueda con estas palabras en esta base de datos, con estas palabras claves, con estos filtros. Eso me da una base de información de tantos textos. Chun lo registra. ¿Listo? Sobre esa información, en esa base de datos, filtré, no sé, descarté tantos por título, porque no se asociaban, porque no se relacionaban, lo que sea. ¿Listo? La siguiente semana, sobre esas que filtré, voy a filtrar porque voy a revisar metodologías, por decir algo. Solamente tomamos en cuenta lo cualitativo o descartamos estudios que hablen de cosas no relacionadas con la psicología, por decir algo. ¿Listo? Eso igual lo vamos a revisar. O sea, tú no tienes que resolver todo ahorita, Will, ¿cierto? Lo primero es como entender qué tengo que hacer y cómo lo voy a hacer. Y cada semana, para eso nos encontramos cada semana. Ahí sí ya vamos mirando cómo vas, qué encontraste y vamos determinando entre nosotros como equipo, pues qué va a ser importante, qué no, qué descartamos, con qué quedamos, ¿listo? Pero sí tienes que hacer juiciosito en el registro de la información, de tu paso a paso. ¿Bien? Bueno, pues espérenme, Sí, yo sí, voy no, a... ya respiro. Ya respiro mejor. Ya puedes aterrizar, ya puedes dormir. No, no crea, no crea. No, claro, yo sé, eso se Pensando en desvela con estas cosas. Bueno, pero ahí vamos. Sí, sí, sí. Bueno, entonces esto nos da claridad, ¿cierto? Bien. Dale, sí, pero otra pregunta es, después de los estados de arte, la investigación conceptual de la compañera, tenemos que hacer el diseño de los instrumentos, pero la cuestión es que tenemos que coincidir en las fechas, entonces yo no me puedo ir hasta el 15 de mayo con No, los con el REA, Salat, con, claro. entonces, Ok. ¿Cómo están en los cronogramas ustedes dos? Porque Profe, claro, pues eso es lo que nos va a marcar los avances en cada fase, ¿cierto? yo en el plan Ah, de trabajo, pues tenemos la práctica hasta el 15. Y yo en ujú. el plan de trabajo dejé las últimas 3 semanas para metodología y diseño de instrumentos, Entonces, esperen y revisamos aquí el calendario. contando el 15. o A sea, ver, No sería estamos después en de... marzo, o sea que reduciendo el tenemos, tiempo. tenemos todo abril prácticamente, Y mayo, digamos que hasta el hasta... 28. Digamos que hasta el Ujú. 28 de abril, ¿cierto? O sea, tendríamos 4 semanitas para que el lunes Ah, 28 estemos entregando el producto de esta parte, ¿sí? sí. Y a partir del 28, o sea, el lunes 28 revisamos ya el producto final de esta parte, perdón, sí, ¿qué? Marco teórico y estado del arte. Y ese lunes 28 haríamos las pautas para revisar lo metodológico, ¿verdad? Tendríamos 1, 2 y hasta el 15. Hasta el 15 de mayo es que cierran prácticas ustedes. Sí, Sí, profe. Y el 17 Claro. sustentamos. Sí, eso lo sacamos rápido porque ahí no tiene que revisar tanto. Nada, eso es breve. Además, yo ya tengo más o menos una propuesta de guión, entonces no hay problema. bien, bien. Entonces, lo más duro es esto, sí, lo que va a exigirnos un poco más. Entonces, miren, la idea sería, esta semana ya empezamos con toda esta revisión, ¿cierto? Porque ya tendríamos mucha más claridad de lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que buscar la información, ¿sí? Entonces, la propuesta es que los lunes mantengamos el encuentro y revisamos avances de lo que ya vayan construyendo, de lo que vayan teniendo, ¿cierto? Y vamos marcando el derrotero de trabajo de la siguiente semana. Ujú. Profe, una pregunta. Sí, Bueno, yo ya estuve revisando lo que tenía antes con el nuevo índice que me diste. Y bueno, tuve que quitar varias cosas porque ya se salían de lo que está ahí.
Ajá. Dejé algunas, o sea, una muy puntual me sirvió para cumplir con todo con todo un criterio que había ahí de los pequeñitos. Ujú. Yo estoy dejando citas, pero entonces estoy, por ejemplo, definiciones, conceptos, las estoy dejando ahí citas puntuales, ya en normas APA y demás. Debajo les estoy dejando como el título del libro donde lo saqué y debajo tengo las referencias, en la parte de Ok. abajo, al final. Entonces, tú me decías que revisara solamente y después yo comenzaba a construir, ¿sí? Entonces, lo que hago es sacar citas, 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 dejar todas las citas completas y luego me encargo de unificar y quitar lo que no sirve, ¿cierto? Sí, es una forma, pero si quieres vas construyendo redacción y vas metiendo citas. Eso sí, Ah, listo. ya como te parezca mejor. Y acuérdate que en el proyecto tenemos una parte ya construida de lo teórico. Entonces tienes que tomar lo que está en el proyecto, meterlo acá e ir complementando. Como armando una colchita de retazos, pero toca después darle una secuencia Listo. bonita. Ujú, Entonces lo incluyo ahí de acuerdo a lo que, ujú. por ejemplo, lo que es la parte de género, que en el marco teórico que tú tenías de género hay un montón. Uy, sí, es que hay mucha información de género, pero eso te sirve, claro. Eso lo incluyo ya en la parte 4 donde tú hablabas que se pueden como mezclar, ¿cierto? Porque como tal apartado para género, pues no Claro, hay. ya no lo tenemos, claro. Sí, podemos hablar de estudios de mujeres, o sea, claro, digamos que el género para este caso es importante porque estamos definiendo una perspectiva de género que pone en evidencia que las mujeres tienen eh, menores condiciones o que, digamos que les ha tocado luchar por ganar sus derechos. Eh, y que esto se agudiza cuando encontramos personas, mujeres que viven en la ruralidad y que no tienen acceso a servicios de salud. Por lo tanto, eh, pues quedan a su suerte. Listo, profe. Entonces, Entonces, claro, tendríamos que revisar de eso que hay en el marco teórico de género, como los conceptos claves, que es lo que vamos a introducir en nuestro marco teórico. Igual yo en esa construcción te ayudo, porque pues es para nuestro proyecto y tenemos que irlo eh, articulando con lo que tenemos concebido de lo que va a ser la investigación. Pero ese marco teórico, piénsalo, Brenda, porque esa es la intención, ¿no? La idea es que este marco teórico te sirva para tu trabajo de grado, de la especialización. claro. Claro, porque tú estás tomando como opción de grado para psicología, tomaste créditos de la especialización. Pero este trabajo es tu trabajo para opción de grado de la especialización, que es Profe, salud mental también, comunitaria. también debo ¿De qué? elaborar un proyecto. Ya no es si quiero o no quiero. Ya me lo están pidiendo desde monitoría obligatoriamente ¿Qué te están pidiendo? realizar un proyecto. Ah, ahí está. Bueno, además que tú estás en el semillero también. Sí, pero no había comenzado. Pero ya me dijeron que tenía que incluir un proyecto. Bien. Wilmer, ¿qué vas a decir? No, que me había perdido, que a mí no me han dicho nada de esto de opción de grado ni nada. Entonces, pero decía que me perdí. ¿No sabes? ¿No sabes cómo te vas a graduar? No, escuché unos compañeros que hay opción de seguir como especialización, materia de especialización Ujú. y un trabajo, algo así, no me acuerdo, de Claro, investigación. Hay, hay claro, como varias cosas. opciones de grado ustedes pueden hacer diplomado, pueden hacer un trabajo de grado que podría ser eso, o sea, digamos una investigación o no sé qué, hacia allá es a donde yo los oriento, me parece que pues esto les puede servir. O pueden matricular créditos de especialización, de posgrado, la Maestría. especialización de maestría, de Una monografía también puede la realizar. monografía, ujú, Ah, ya. que eso estaría dentro del marco de la monografía. Sí, Chao, profe. Bien, ¿claritos? sí, profe. Bien, chévere.
Profe, perdón, ¿algún medio que usted use más para la comunicación, de pronto para hacer preguntas o correo? Teams, ¿Por Teams, WhatsApp? ¿Tienes mi número? ¿O por Teams? Bueno, no, es más efectivo como el WhatsApp. Ujú. Mira, profe, ahí está mi número. una pregunta final para dejarla ir. Tú me decías, por ejemplo, como se cambió la parte de todo, podemos cambiar cositas del plan de trabajo. Si dan la posibilidad, la profe Nancy nos da la posibilidad, lo podemos hacer. Qué tanto tienen que cambiar? Pues es que yo coloqué, por ejemplo, en el marco teórico, pues ya cosas que se salen del marco teórico de acá. Sí, yo no creo que haya lío. Yo hablo con ella. Yo hablo con ella y le digo, porque igual, digamos que no nos estamos saliendo del producto final. O sea, no es que ahora vayas a inventarte una intervención en campo. No te está saliendo, pero claro, el marco teórico se va ajustando de acuerdo pues a lo que se vaya conversando con el equipo, entonces, con el equipo de investigación. Porque, por ejemplo, yo le había colocado un apartado para la parte de relatos de vida, Ujú. pero pues hay que quitarla porque eso ya no va. Dentro del marco teórico, Ajá. no, pero los relatos de vida sí nos sirven para ¿Los la puede ver? metodología. Para la metodología, pero entonces la Claro. incluí como marco teórico. Ah, pues no importa. Bueno, O lo sea, tengo, dejamos, déjalo como fundamento de tu marco teórico para que lo entregues en el plan de trabajo. Para la investigación lo ponemos en metodología. ah, listo. Profe, otra pregunta muy puntual. Tú habías dicho que realizáramos ficha de análisis Sí. por tema. Esa ficha va ¿Cuál ficha? ¿Cuál ficha? El por en tema. la primera reunión tú nos dijiste que realizáramos una ficha de análisis de cada tema que fuésemos realizando. Sí, una Pero ficha de análisis, analizarla, ta, ta. claro, la ficha de análisis sería para facilitarles la revisión documental. Ujú. ¿Sí? Que en el Entonces, caso, digamos que en tu caso podría ser a partir, o sea, no necesariamente, es decir, la idea no es que se dupliquen, se doblen en el trabajo, ¿cierto? O sea, como que tengo que presentar la ficha, tengo que presentar, no, al final, el producto tuyo va a ser el marco teórico, ¿cierto? Puedes utilizar una ficha que te ayude a registrar la ah, información, que sea copia y pegue, digamos, ¿cierto? Como lo que estás haciendo. Y eso es lo que te va alimentando la construcción de tu marco teórico. Para Wilmer, sí, la ficha seguramente va a ser clave porque esa es la forma en que vamos a analizar las investigaciones que él va a revisar. Pero claro, la fuente de información de él varía un poco a la tuya. Y al final, o sea, al final contigo ya tenemos claridad de qué va a estructurarse en el marco teórico, con él no. Por eso necesitamos las fichas que van como por estos temas y demás. Pero yo no creo que sea camisa de fuerza. Entonces, bueno, por eso imagino que Nancy les propuso la matriz como guía para ir organizando la información. Utilicen eso, por ejemplo, Wilber, utilízalo como fichas del RAE. ¿Cierto? Sí. pero él puede utilizar esa matriz tan extensa, es necesario que la utilice porque No yo ya sé la cuál es la elaboré. matriz. Te la puedo compartir, Sí, revisémosla. pero acá no me deja compartir, pero me puedes decir. No, aquí no, mándamela. Aquí igual no te va a dejar compartir. Mándamela al correo, por favor. Y yo la reviso. A ver qué podemos modificar. Un momentito, un momentito. Pues le he estado sentada toda la tarde y me duele el coxis. Y eso que está Profesor, así la suavecita. es ¿Cómo? la forma, muchas veces es la forma, debes La- adoptar otro tipo de postura. Y yo estoy aquí de ladito.
Te lo voy a enviar así sin mensaje, sin texto. Sí, dale, aquí al correo. Sí, profe, ya te la estoy enviando. Ya casi. No, todavía estoy con Ya. ellos. Tranquila, no te preocupes. Ya te llegó. Listo, espérame. Dice el nombre, los autores, el año, el objetivo, el tipo de estudio, si es artículo, la hipótesis, la metodología, los instrumentos, las variables, la pregunta de investigación, la población muestra los resultados. Yo creo que la podemos acotar. Sí, recortar un poquito más, Carga. porque, claro, digamos que, por ejemplo, tipo de investigación, digamos que con la metodología tenemos, en la metodología podemos mencionar, a ver, podemos dejar el nombre del estudio, la investigación, los autores, el año, el objetivo, digamos que el tipo, pero el tipo si es artículo o libro, Ajá, eso es, profe. la metodología. Pero como el tipo son solamente investigaciones, entonces no Sí, sobraría, ¿no creo? sí, es verdad, es verdad. La metodología utilizada, Es que en ese tipo de la investigación, población, la metodología, la población que no está acá, que podríamos mencionarlo. La población me refiero como tantas mujeres o mujeres y hombres, porque hicieron comparación, qué sé yo. Ah, bueno, población y muestra está acá. Y los resultados y el enlace. O la sea, pregunta de podemos investigación no. omitir hipótesis, variables, pregunta de investigación y ya, esas. ¿Cuáles omiten, profe? Tipo de investigación. Ahí sí Artículo o es libro. cualitativa. Hipótesis. Instrumentos. Y Variables. Pregunta de investigación. la pregunta también. Sí. Entonces quedaría por fuera tipo de investigación, que ahí era si era cualitativa, mixta o cuantitativa. Se Sí. quita la hipótesis, se quitan los instrumentos, variables y la pregunta de investigación. El resto de cosas sí van. Claro, en la metodología hablamos del tipo de investigación o el enfoque más bien, si es, si es un enfoque cualitativo, mixto o cuantitativo, los instrumentos que se utilizaron y cómo se desarrolla en la metodología. Entonces, por eso omitimos lo otro. Bueno, profe, Y entonces no planteamos pregunta porque pues ya está en el objetivo. yo la edito y se la envío a Will. Eso, gracias. Listo. Pero sí quedarían esos temas. Claro, esa sería la base de análisis para el estado del arte, del RAE. Con los temas así como están, sí, profe. Por los temas, Ajá, los por temas. temas. Las preguntas, se refiere. O sea, O por, ahí en la matriz tiene temas. Salud y bienestar es uno, género es otro y roles de cuidado es otro tema. no, no necesitamos por tema. Entonces, Ah, ya no me fijé, claro. No, yo creo que este iría abierto. Los ok, temas no. Porque Tres temas. ya sabemos que las investigaciones van a apuntar a nuestras palabras clave, ¿cierto? Que es salud, bienestar, cuidado, salud mental en mujeres rurales. Entonces, no necesitamos por temas. O sea, esto sería una ficha por investigación. una ficha por investigación. Claro, si quieren, pues lo pueden organizar de ahí para abajo todas las investigaciones, Chucho. No por temas. Omitimos Solo la columna de temas. Listo, profe. Ya está listo. Está siendo bien pilosa. no digo que tengo la mejor compañera.
Por favor. Mijito, le ponen la vara muy alta, mira, a ver. Eso estoy viendo. No se deje, no se deje. Bueno, súper. Listo, profe. Listo, profe. No sé qué más sería. Me están esperando por una reunión. Hágale. No, yo creo que ya. Muchísimas gracias. Sí, señora. Muchísimas gracias, profe. Nos vemos el lunes a qué hora, chicos. Próximo lunes. Yo creo que a las 7. Ah, perdón, sería a las 5. A las ¿Sí? 5. Listo. Sí. O usted dice, no sé. Brenda. Sí, profe, está bien. Dios mío, ya estamos el lunes a 7. No, Listo. terrible. Entonces, 5 de la tarde. Vamos con la. Listo. Yo programo ahorita y les envío la invitación. Listo, profe. Muchas gracias. Muchísimas Bueno, gracias. qué rico verlos. Cuídense mucho. Que Dios les me los rinda. bendiga. Igual. Gracias. Gracias. Chao, Chao. chao. Ya voy a tener primero la grabación.